Te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Llevo más de 30 años siendo terapeuta y más de 20 viviendo en Argentina, atendiendo y enseñando osteopatía en mi propia escuela y en diferentes lugares del país. En este espacio quiero invitar a diferentes profesionales, médicos, terapeutas, artistas, psicólogos, músicos y pacientes para conversar, explorar y despertar nuestra conciencia en relación a la salud y todo lo que involucra este tema. Quiero crear un diálogo abierto y respetuoso, ampliar nuestra mirada y estimular nuestros recursos internos para recordarnos y reconectarnos con nuestro camino personal en esta vida. Encontrar tu sentido en la vida es encontrar tu camino hacia la salud. Esto es Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann. Bienvenido, este es mi podcast Espacio Reflexión. Mi nombre es Ralf Fuhrmann y hoy tengo el honor y la alegría de estar acá juntos con Antonio Arcos. Antonio vino ahora en estos días a Argentina dándonos acá un curso y yo lo pregunté hace varios meses atrás y quizás podemos aprovechar en este momento haciendo un podcast y él enseguida dice, contá conmigo. Así en primer lugar, gracias Antonio por tu tiempo. Gracias a ti por recibirme. No hay nada mejor que alguien que es capaz de recibir a otra persona en su casa y acogerlo. Eso es como un regalo, para mí es el regalo. Que tú puedas recibirme es un regalazo. Hermoso. Mutuamente entonces este regalo lo considero. Sí. Mira, ayer tuvimos una linda reunión, nos empezamos a conocer un poco más y me di cuenta que tenemos muchas cosas en común, pero también quizás también algunas diferencias y por eso estoy súper contento que estás acá. Claro. Y también que nos ayudas acá en este espacio donde yo invito a personas que hablen sobre sus miradas, su enfoque en relación con la salud para estimular y recordarnos de nuestras responsabilidades. Antonio, quizás arrancamos así, contanos desde cuándo estás terapeuta, qué forma de terapia haces, contanos un poquito algo, cómo llegaste, cuál es actualmente tu impulso, Ok, bueno, voy al revés. El impulso de vida del momento es, he tenido la suerte de tener varios maestros, varias maestras, ¿sí? que han consolidado en mí la anatomía, la fisiología, con la osteopatía, pero con un enfoque psicoemocional, ¿vale? Desde lo corporal. Y he conseguido como ir poco a poco bebiendo de diferentes fuentes, desde amigos psicólogos que me han hablado mucho de psicología, desde la psicología corporal a través de un método que se llama centros de energía, y luego, por supuesto, bebiendo de diferentes osteópatas, entre ellos mi maestro Claude Schreier, que me enseñó una osteopatía que llegaba desde el Aikido. Entonces, hay una osteopatía que está muy influenciada por el baile, por las artes marciales, por una sensibilidad en el tacto que ya venía desde las artes marciales, y que luego cuando este maestro de artes marciales me propuso hacer la formación de osteopatía, yo tenía 24 años, ahora tengo 51, y fue como entrar en un mundo nuevo para mí. Fue como de estar trabajando yo en una empresa que no tenía nada que ver con esto, ¿vale? Pero que trabajaba la mecánica de alguna manera, a entrar en lo corporal y entrar en un mundo interior de empezar a asomarme por una ventana que me ha hecho viajar hasta unos sitios que yo no tenía pensado llegar. O sea que me sorprendió la vida con la osteopatía y me sorprendo hoy día con lo que aprendí, con lo que se dispone, ¿no? De tal manera que hoy día saber
¿no? Que la mano, cada dedo, tiene una morfología diferente porque tiene una función diferente y porque tiene una psicología diferente cada dedo, ¿no? Y que eso mismo pasa con los dientes, con el cráneo, con el músculo, ¿no? Un músculo que está diseñado para unir el hioides a la mandíbula y desde ahí hasta el temporal o desde ahí hasta el omóplato. Y ver el diseño que poco a poco ha ido abriéndome las puertas de la sabiduría esta del cuerpo, ¿no? Que cómo es posible que teniendo un diente aquí y otro aquí, los dos sean tan diferentes y cada uno cumpla con una función diferente. Y que todo eso esté relacionado con la emoción, con cómo siento y vivo las cosas, cómo he ido descubriendo sin esperarlo, ¿eh? Yo no esperaba eso. Ha sido algo que me ha sorprendido y que gracias a estos maestros y diferentes modalidades entre el baile, ¿no? Centros de energía, artes marciales y anatomía de estudio de la osteopatía, se ha concretado en una clínica con los pacientes en los cuales me cuentan la historia de su vida a través del cuerpo. Que en eso yo creo que aquí convergemos la osteopatía y que tú haces con la que yo te propongo y que ahora, en verdad, las diferencias que podemos tener son lo que nos une también, ¿no? Es así para mí. Hermoso, hermoso, Antonio. Gracias a un montón de palabras que me gustaría resaltar ahora un poco para ayudando a los oyentes que no conocen tanto este mundo. Mencionaste primero ciertas estructuras que también ya te atraen, que te llaman la atención y después con el estudio de anatomía y fisiología lo pudiste ver quizás también ciertas relaciones. Pero mencionaste también algo muy interesante. Por una parte hablaste sobre energía o ahora en último instante sobre emociones y pensamientos que no se ve en ningún libro de anatomía o fisiología y muchas veces ni en un estudio de la medicina. Después también mencionaste algo interesante que sí, en otros podcasts quise también transmitiendo eso, que nosotros como osteópatas con nuestras manos estamos en una cierta condición de escuchando las historias de los tejidos. Así vamos a hablar paso por paso. Me encantaría, por ejemplo, saber cómo vos hoy en día, Antonio, entiende la salud y la enfermedad. ¿Cómo lo ves hoy esto? Vale, ok. La salud es un estado en el cual el cuerpo está en un desequilibrio armonioso. Es decir, hay un desequilibrio constante, no estamos estáticos, sino que hay un movimiento constante y ese movimiento debe de ser armónico, ¿vale? En el momento en el que se estanca ese movimiento, empieza a haber algo que se equilibra porque se queda estancado. Es como una balsa, como la marea del mar o como un estanque de un embalse. Si en ese estanque no va llegando agua y va saliendo agua, esa agua termina pudriéndose. Necesita movimiento. Pues para mí la salud pasa exactamente igual. Entonces, cuando una persona de repente tiene un impacto físico, psíquico o emocional que comprime en su físico, que comprime en este pergamino y que esa energía, ese movimiento queda estancado en el tejido, en los líquidos, en la psique, en el movimiento de esta persona, se estanca, entonces aquí deja de haber esta armonía y deja de haber esta fluidez. Entonces esos tejidos se tienen que adaptar, el cuerpo se tiene que adaptar en su totalidad a esa información y entonces aparece la expresión de la enfermedad como una rebúsqueda, como un intento de buscar una nueva compensación para que te des cuenta de que hay algo que aquí no está fluyendo como iba hasta ahora. Ya no te lo permite el cuerpo. Entonces aparece la enfermedad, que la enfermedad en sí es la expresión de la salud de tu cuerpo.
Sí, se entiende, ¿no? Que intento explicarme bien, ¿no? Es lindo, desafiante, probablemente para algunos oyentes te escuchando. ¿Cómo puede ser eso que la enfermedad es una expresión de la salud? Ayudarnos un poquito más porque te entiendo bien, pero quizás también algunas personas es muy vale, doy un ejemplo práctico, ¿vale? Doy un ejemplo práctico de consulta. Entonces me viene alguien que no puede levantar el brazo, ¿vale? Porque tuvo una caída jugando al tenis, ¿sí? Ok, entonces se cayó y aparentemente solo se hizo daño porque el cuerpo no reaccionó bien, pero dio con el codo y se hizo daño en el hombro. Y la persona me viene 3 meses después porque no se le va, ¿vale? El cuerpo, si se cae y el cuerpo funciona bien, hace que esa información se transmita por el cuerpo, se reequilibre, se armonice de nuevo y eso se recupera. Entonces, al cabo de 3 semanas, un mes, tú te has recuperado por ti mismo. Pero si el cuerpo memoriza eso, es porque hay algo que no está funcionando, porque hay algo que quería expresar. Entonces resulta que yo le pregunto a esa persona, oye, el hombro izquierdo está asociado al corazón, está asociado a la mandíbula, está asociado a unas ciertas emociones que tienen que ver con abrazar, con expresar a alguien que ama. Entonces, le pregunto, hago 2 preguntas. ¿Tuviste algún problema o pequeña discusión o trauma o pasó algo emocional o psíquico antes de esta caída? Y me dice, pues sí. Resulta que una semana antes tuve una confrontación con mi expareja porque me mandó un burofax para la separación, para que nos separásemos. Y no estoy de acuerdo con eso porque hay unos trámites que todavía no están arreglados y yo siento que me está traicionando. Vale, ok. Entonces, ¿crees que puede tener una cosa que ver con la otra? Y es aquí donde hago una relación entre esa caída, que en verdad está expresando una traición, ¿vale? Porque si no se hubiese recuperado por sí mismo, pero hay algo que impide que se recupere. En este caso, estaba asociado a una emoción porque siente que lo han traicionado y siente que no está en paz con eso. Entonces, no puede apoyarse en su parte femenina, porque el hombro está inervado por el hemisferio derecho del cerebro, que es el que se encarga de la energía femenina, de la expresión femenina, ¿vale? Y este es un caso, pero es que tengo otro que pasa lo mismo y en vez de responderme así me dice, no, yo fui sacando, que yo soy zurdo y cuando saco, y aquí me hice daño. Vale, ok, pero no hubo trauma, pero ¿estuviste en el dentista esos días? Me dice, sí, me pusieron un implante. Vale, y yo sé que ese implante, esa mandíbula, tiene que ver con los músculos que llegan hasta la clavícula, el omóplato, el esternón. Entonces yo tengo casos en los que vienen con dolor de epicondilitis, epitocleitis, túnel carpiano hombro, que vienen de la mandíbula, y me lo dicen de una cierta manera. ¿Vale? Entonces, en un caso era un factor de riesgo la emoción, y en otro caso era un factor de riesgo que tenía un empaste que no estaba un implante que no estaba bien ajustado. Son 2 casos muy diferentes que me explican lo mismo. En uno es completamente mecánico articular y en otro es físico-emocional o emocional-físico. ¿Vale? Y al principio había casos que no resolvía porque no entendía por qué no se resolvían. Y fui poco a poco dándome cuenta de que era la emoción la que contenía, la que seguía con la memoria de eso que estaba pasando en lo físico. ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Sí, me parece que sí. Y quizás también para sumar ese un poquito, o en otro aspecto, sí, en osteopatía estamos considerando el cuerpo es una unidad. Y esto quizás también, agregando 2 o 3 palabras más sobre esta frase, que no necesariamente entonces, probablemente, aunque hoy debemos interpretar, porque el doctor Andrew Taylor Still, el fundador de osteopatía, eso lo mencionaba hace 150 años atrás, estoy considerando, y
Yo percibo con Antonio, con mi colega de España, algo similar, que esta unidad no solamente a nivel estructural, músculo, mandíbula, huesos, como él mencionaba mucho, pero también mencionaba también las emociones y los pensamientos que están relacionados con esta estructura, porque la estructura sin emociones no existe, ni sin pensamientos. Entonces quizás ahora vamos un poquito más específico, vamos a ver cómo podemos eso quizás encarar, Antonio. Vos ya mencionaste sobre la memoria en los tejidos que se quedan y hasta que quizás, según ahora me gustaría que me corriges si te interpreta mal, si hasta que el consultante, la persona, no entiende para qué fue la caída, que no tiene que ver con la caída, porque quizás también es la idea de no existe la casualidad, es una causalidad. Yo necesito realmente enfrentarme quizás con esta traición, pero hasta que el consultante no se da cuenta, sigue el grito. Claro. Sigue la enfermedad, el dolor. Claro, porque en verdad ese dolor está siendo la expresión de lo que está sintiendo. Es decir, el dolor en sí ya es la tristeza, o es la rabia, o es la impotencia. Es decir, el dolor no solo está expresando un dolor porque sí, puede ser que esté expresando la tristeza o la pena que siente de tener que pelearse con alguien a quien ama. Perfecto. Entonces, acá plenamente de acuerdo, estamos pensando similar. Entonces ahora me gustaría también que nosotros dos, y nos invitamos a los demás, que pensamos juntos. Entonces, ¿qué significa esto para la persona? Si después, gracias quizás a este contacto con vos o otra terapeuta que nos invitan a reflexionar para qué te pasó esto, y puede quizás descubriendo, tenía que ver con esta situación de mi expareja. ¿Qué pasa entonces? Este proceso, esta crisis, esta confrontación, logra que él se da cuenta en qué estado se encuentra posteriormente, una vez que entendió. Claro. ¿Qué significa esto? A veces, para el consultante. Claro, a veces la sorpresa del descubrimiento es suficiente para curar algo. Entonces el hecho de que tú le puedas asociar ese dolor a la expresión verdadera de lo que está ocurriendo, hace que la persona sienta una paz en el aspecto de que vale, estoy expresando esto porque realmente amo a la persona, porque realmente me está doliendo. Entonces es como acercarse más amablemente a uno. ¿Él o ella aprendió algo? Claro. ¿Y qué ocurre? Que te descubres siendo humano, te descubres dándote cuenta de la fragilidad que traemos, que somos frágiles, que nos importan las personas, que no somos tan duros como queremos, que lo que nos duele y no se puede sustituir por otra cosa. O también puede que te lleve a un punto más profundo y que de repente te des cuenta de que eso que te está pasando no solamente tiene que ver con esa mujer, sino cómo te sentiste tú con tu mamá. Entonces puede ser que de repente conectes también con el hecho de que es que mi mamá murió cuando yo tenía 5 años y te lleve a ese momento, que también pasa, ¿no? Que te das cuenta de que esa relación con esa persona ha detonado una información que estaba latente en ti y que ahora, gracias a ese conflicto y gracias a esa persona, surge. Y tú puedes acompañar eso y darle una perspectiva en la que uno puede hacer las paces con ese niño y puede encontrar un camino nuevo de su manera de estar en la vida. Perfecto. Voy a intentar nuevamente sumar un poquito que mencionaste antes en relación con este ejemplo que me parece está muy bueno, pero ayudándonos y aclarando quizás en el momento que te interpreta mal. Si nos hablabas antes sobre el estado de salud, es un estado inestable, es un equilibrio inestable, por tal motivo también tenemos la capacidad de adaptarnos constantemente sobre los cambios que suceden constantemente. De lo contrario, la enfermedad será un estado de equilibrio más rígido. Entonces quizás este niño a la edad de 5 años pierde a su mamá. Esto fue realmente un trauma, un shock,
donde empieza a congelar ciertas partes de sus tejidos, pareciendo quizás en esta manera, y no quiso conectarse con esta emoción porque fue súper doloroso perder a su mamá. Segundo relato, pero quizás posteriormente con una pareja, con una mujer, inconscientemente buscando a su mamá en la pareja, aparece entonces todo este suceso, la caída, y darse cuenta quizás tiene que ver quizás realmente con este trabajo de 5 años, ¿cierto? Bien, ok, entonces vamos a hacer un paso más. Okay. Aunque no sé cómo logramos, pero me gustaría, porque realmente nos entendimos muy bien, entonces sí hablaríamos ahora sobre la idea. Los tejidos guardan memoria. Se puede sentir entonces quizás un trauma que tiene varios años o varios meses ya este congelamiento, y estuvimos recién hablando y te invito preguntando sobre, entonces claro, si me di cuenta para qué mi cuerpo duele, puede entender y aprender algo. Entonces ya en los últimos meses me pregunto, ok, ¿y este aprendizaje dónde queda? ¿Y para qué estamos aprendiendo? ¿Y qué en verdad estamos aprendiendo? Vos usaste una hermosa frase que me gustaría también subrayar: darnos cuenta que somos humanos, que no somos tan duros como nos gustaría ser. Pero ¿de qué aprendizaje quizás vos nos estás hablando o que vos estás observando, vos en tu vida o en la vida de los consultantes que acompañaste hasta ahora, 26 años? ¿Sobre qué aprendizaje estamos queriendo haciendo acá en la vida? ¿Sobre qué se trata la vida? Wow, qué pregunta me has hecho, amigo. Uh-huh. Te has pasado, pero vamos a ver, vamos allá. Ok, vamos allá. Mira, la respuesta más simple que me surge es darnos cuenta que todos estamos buscando lo mismo. Primero, aprender a amar. No hay otra manera. Es decir, aprender a amar. Y darte cuenta de que cuando llegas a un punto, el amor deja de ser tu propia parcela. Y que el amor necesita no solamente cultivar tu propia parcela, sino que ahora, cuando ya has llegado a una adultez de este amor, te das cuenta de que yo lo que quiero para ti, lo quiero para mí también. O sea, por favor, quiero que te vaya bien, Ralph. ¿Sabes? Que es como ojalá que le vaya bien, ¿sabes? Porque deseas que ese amor crezca. Entonces tú ya dejas de estar en tu parcela y te das cuenta de que las demás personas te duelen y que vas a tener que buscar una paz interior porque afuera no va a estar. Entonces es un camino para un autoconocimiento de este amor, y de este amor para luego darte cuenta de que tú lo que quieres es sentir tú y sentirte bien. Tú quieres que también lo sientan los demás. Tú quieres que los demás no pasen por lo que tú pases, si puede ser, y si pasan, que consigan crecer. Entonces, para mí este conflicto es inevitablemente es un conflicto para que puedas ver el amor que traes. El amor que todavía crees que no tienes o que está afuera, y que poco a poco vas creciéndolo, vas haciéndolo crecer en ti, para que luego ese amor, o sea, es como si yo estuviese cuidando solo una parcela de tomates mío, ¿vale? Y de aquí, de mi parcela, de aquí para allá, está árido. No, aunque el otro no venga a cuidarlo, si yo puedo, voy a regarlo, se lo voy a preparar, aunque no sea para mí, pero sé que si cuido mi parcela bien, ya está bien, pero si puedo cuidar un poco la parcela que está al lado, también lo agradezco. Y por supuesto agradezco que el otro, la otra persona, cuide de su parcela, porque a mí me hace feliz y me gusta que tú, ¿sabes?, te vaya bien. O sea, por favor, que te vayan bien las cosas, porque va a crecer el amor que tengo en mí. Y ese amor, que tiene que ver con lo que está afuera, luego me lleva a mí a buscar una paz interior, la mía propia, la que ya nadie puede salvarme de ahí, la que ya nadie puede acompañarme, que es o estoy en paz conmigo mismo o no. Entonces me ha llevado a esas dos cosas, ¿no? A darme cuenta de que tengo que cuidar mi parcela para mí, pero también agradecerle que el otro esté cuidando la suya, ¿vale? Y esa
paz interior que no te la van a dar afuera. La paz interior solo puede estar adentro. Un camino hacia adentro. Hermoso, Antonio, y gracias por tu transparencia de compartir ahora una palabra que quizás también a veces se puede ser malinterpretada. Me imagino que vos hablabas sobre el amor incondicional, vos mencionaste también Clara Kundalini, justo también el otro también, se siento bien, no quiero algo del otro o... Un amor con condiciones. ¿Con condiciones? Sí, con condiciones, en el aspecto de que yo quiero cuidar mi parcela y yo quiero que tú cuides la mía. No me hagas daño en mi parcela, no la maltrates. Es interesante. ¿Vale? Hay condiciones. No es un amor incondicional de una madre hacia un hijo. Es un amor incondicional en el aspecto de que yo quiero que te vaya bien. Eso es incondicional, yo quiero que te vaya bien. Pero no a costa de cualquier cosa. No a costa de la falta de respeto, no a costa de aprovecharte de otros, no a costa de los demás, sino en armonía con los demás. Okay. Si no deja de ser saludable. Me gusta ahora esta dirección que ahora está tomando nuestra charla y te quiero invitar a los demás que nos escuchen también ahora de trasladar esto nuevamente a la osteopatía. Mientras nosotros tocamos cuerpos y escuchamos otros podcasts ya míos o de otros osteópatas, muchas veces he escuchado que nuestra intención, o que en realidad no es una intención, pero la observación, el acompañamiento de los cuerpos es observar una cierta expresión de micromovimientos. Nosotros llamamos eso vitalidad o motilidad, o tiene también otro nombre que se llama mecanismo respiratorio primario. Y acá en estas pocas horas que estamos compartiendo, Antonio, vos me mencionaste varias veces que para vos también, hoy en día, también de 26 años, está en osteopatía es muy importante. ¿Qué es hoy para Antonio Arcos, después de 26 años, importancia de observar este micromovimiento? ¿Qué es la vitalidad, la motilidad, el mecanismo respiratorio primario? ¿Qué podrías vos diciendo en palabras que no se pueden entender, personas que no conocen la osteopatía? Vale, ¿Qué es ese vale. Para mí es la vibración. Es como una especie de vibración que los chinos llaman ki, que los japoneses llaman ki, que los chinos llaman chi, y que depende de qué sitio, pues es una energía. Pero es algo, es una vibración, y esa vibración, claro, hace que el agua que tenemos, los líquidos, los fluidos que tenemos en el cuerpo, incluido el hueso, porque el hueso tiene mucho líquido, ¿vale?, tenga una resonancia. Y esa resonancia libere la memoria que hay en el agua, que hay en el líquido, que hay en la materia. ¿Vale? Entonces la materia vibra y hablo del elemento agua porque es donde el agua es el elemento emocional de la Tierra, de este planeta, ¿vale? Porque no significa que la piedra no vibre, que siempre hay un movimiento, pero no es lo mismo la materia como una roca que tendrá un tanto por ciento de agua que el agua en sí misma. Pero todo tiene una memoria en este tejido, tanto duro como blando, pero la emoción, el movimiento, para mí es fluídico esto del agua, ¿no? Este movimiento. Y el agua expresa la emoción de esta energía, ¿vale? Es como que la vibración va a estar siempre, y nosotros canalizamos esa vibración y dependiendo de nuestra estructura, de cómo está nuestra memoria en función de nuestro antepasado, de cómo estamos con la memoria actual, de lo que hemos vivido, esta energía, o no sé cómo llamarla, este ki, nos atraviesa y se expresa esta vida. Porque eso está hasta el segundo antes de morir. O sea, por ti va fluyendo porque el corazón está latiendo y el siguiente instante ya no. Esa energía, ¿sabes? O sea, aunque tú estés perfecto, estés saludable de todo esté bien, llega un momento en el que la energía te deja. Eso te deja. Y ya no vas a sentir más así. ¿Vale? Sí.
No sé si respondo lo que me pregunta. Pero ya lo sabemos, estamos hablando de ya lo sabemos. Arrancamos mal. No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que es este mecanismo respiratorio primario, o este bicalat, o este motilat, o esta vibración que él mencionaba. Pero te quiero invitar ahora que vos mencionaste justo antes, entonces, la idea, y no es una idea, por supuesto, es una postura tuya y que lo comparto plenamente, de este amor, y que me enseñaste hoy también algo lindo. No es un amor incondicional, es un amor con condiciones. Y a la vez estabas mencionando ahora ki, quizás la vibración, que sea la expresión de ki, es una energía. Mencionaste también la palabra memoria, así que energía debemos considerar también como información, transporte de informaciones. Y luego mencionaste hermosamente también que esta vibración vibra también los líquidos, la emoción. Te quiero preguntar, vos ahora en este momento te animaste diciendo la vitalidad, el MRP, mecanismo respiratorio primario, o este motilat, ¿se podría considerar quizás es la expresión del amor condicional de una persona? Me parece bello, y como es bello, me lo quedo, me lo incorporo. Yo siempre busco la belleza detrás del orden. Entonces, cuando una historia ya es bella, me la quedo. Si me la puedes mejorar, entonces me quedaré con la que mejoras, pero esa me encanta. La que me acabas de decir me encanta. ¿Vale? Pero vos estimulaste esto también de una forma, porque tu relato antes sobre el detalle, y que no es un detalle menor, que este amor incondicional que estaba intentando de usar como, claro, te amo, pero quiero ir a la cama con vos, sos mi propiedad, tengo el derecho sobre vos, para separarme de una idea de un amor incondicional. Y me gustó que también me ayudaste también de considerar, no, este amor tiene una cierta condición, porque esta es la convivencia que precisaríamos para que a los dos nos va bien. Sí. Y eso es posible. Sí, es posible. Es posible completamente. Por eso crecemos. Si solo esperamos el amor incondicional, nos quedamos en el niño. El niño quiere el amor incondicional porque es un niño y lo necesita, es básico. Pero llega un momento en el que los pollitos tienen que salir del nido. Entonces la mamá tiene que desprenderse de eso. Y eso me gusta ahora también que estás tirando o invitándonos. Entonces, claro, cada enfermedad, cada crisis nos invita a crecer, madurar, evolucionar, ser adulto. Cuando uno madura ya eso, la crisis no se vuelve a dar. Esto me encantaría subrayar. Mañana hacemos otro podcast. Con gusto. Sí, con mucho gusto, porque claro, no es un tema simple, aunque nosotros hablamos ahora con mucha ligereza. Sí, ligereza. Pero tomamos los dos muy en serio, sí. Porque no es que estos motivos de consulta que traen nuestros consultantes es algo simple, es grandes sufrimientos, pero hoy ya mencionaste también algo, quizás es un sufrimiento que ya viene de la infancia, o quizás, aunque quizás todavía es un poquito ya mucho para este primer podcast, ¿cómo vos pensás sobre estos aspectos que es muy probablemente también ya entró en tu vida, que quizás no solamente de mi vida, es quizás también de mis padres o de mis abuelos, ¿no? O sea, el tema de los ancestros? ¿Cómo lo ves este tema de la información, de esta transmisión? Sí, hay una cosa que es genética, ¿vale? Y hay una cosa que es herencia. La genética es aquello que nos transmiten nuestros padres a través de un gen que se activa, ¿vale? Entonces, compartimos, me parece que era el 98% de genética de una mosca, ¿vale? Entonces luego hay un 2% que se separa de eso y aparecemos como personas, como humanos, ¿no? Pero luego hay otra información que no es genética, ni siquiera epigenética. Es una información de, imagínate que yo
he pasado hambre, lo que estábamos hablando antes. He pasado hambre. Entonces, yo quiero que mi hijo coma. Eso no es genético. Es una experiencia que yo he vivido y que temo que sufra mi hijo y por lo tanto prefiero verlo gordito y que coma mucho y asegurarme de que no sienta ni viva lo que yo viví y temí. Entonces, eso se lo paso a mi hijo, pero no es su miedo. Sin embargo, es lo que yo le estoy transmitiendo todo el tiempo. Entonces, este niño va a cumplir inconscientemente con un temor que yo tengo, que no quiero que esté en carencia. Hablaríamos acaso del medio ambiente que vos estás ofreciendo a tu hijo y por ende quizás de donde yo vengo. Y también del medio ambiente de donde vienes. Claro, entonces le transmito el medio ambiente del que yo he vivido, que él no ha vivido, pero que yo se lo estoy transmitiendo porque ese es mi temor. Porque hace ya 40 años que ya no tengo, que no pasé hambre. Pero le transmito eso por el temor que se vivió. A eso voy ahora, y que es quizás un poco complicado o no, pero si ahora entienden este posibilidad que está brindándonos Antonio, que su medio ambiente de su infancia y su experiencia lo transmite, aunque el hijo de Antonio no lo vivió, pero va a percibir primero una cierta, quizás escasez. Claro, o una carencia. O una cierta relación, podemos quizás expresar, aunque si quieres, pues corregirme, distorsionado con la comida, y aunque no lo entiende, porque él nunca sufrió hambre. Pero el momento que alguien escucha la historia de la familia, puede decir, mira, lo transmitiste y el padre también quiere tomar yo lo transmito porque a mí me transmitieron. Claro, es así. Entonces acá también nuevamente tensión, quizás equilibrio de aparecer un cierto trastorno, ¿no?, en tu hijo. Acá solamente puede transformarse en el momento que él entiende qué está sucediendo en su medio ambiente. Sí. Y no necesariamente en su vida. Y esto es quizás un poco complejo, pero la idea de este podcast es reflexionar. Sí, reflexionar. Excelente. Ese espacio de reflexión. Nosotros no tenemos la verdad. Tenemos miradas similares, diferentes en ciertos aspectos y queremos compartir con ustedes, y si quieren compartir sus miradas y opiniones, bienvenidas serían, porque sería también una idea de alimentarnos mutuamente. Sí, ayuda y respeto mutuo y prosperidad mutua. Bien. Eso es así. Me parece ya, sí, me parece ya con esta frase que casi aparece como un cierre para mí, porque si el tiempo avanza y había mucha información y quizás lo tomo eso también un poquito que vos mencionaste, con gusto, otra opción, un nuevo podcast. No sé, ¿te gustaría algo para al final intercambiar algo, la frase que piensas que... Mira, no te conozco apenas de nada, no tengo ningún juicio de ti, ¿vale? Pero eres mi hermano de vida y ya puedo amarte tal y como eres ahora mismo. Ya puedo, voy a cultivar en ti todo lo que me gustaría cultivar en mí y sin esperar que seas nadie que no seas tú, porque no tengo nada en mi mente para ti, solo que sepas que ya tal y como eres, yo estoy amando a este ser que tengo a mi lado, ¿no? Entonces parece como muy esotérico, pero es para que se entienda que ya somos hermanos de vida, ya lo somos, nos estamos conociendo ahora, pero mi deseo para ti es que tú te realices en la vida, igual que es el deseo que tengo para mí. Entonces esa hermandad para mí hoy día es una cosa muy importante en mi vida. Esa hermandad, o sea, quiero que la otra persona le vaya bien, ¿sabes? Y si te va mal, hay una parte de mí que me va a doler, ¿sabes? Aunque no te haya conocido, pero prefiero que le vaya bien a la gente, ¿vale? Da igual que no te conozca. Es lo que te he dicho de la parcela. Ojalá que le vaya bien a la parcela de los demás, ¿vale? Me da más posibilidades de poder realizarme como persona.
Sí. Lindo. En primer lugar, gracias por esta expresión, Antonio. Gracias a los oyentes de escucharnos, de pasar este tiempo con nosotros. Fue nuevamente un placer, un honor hablando con vos, Antonio, abiertamente. Antonio Arcos, de España, hoy en mi consultorio acá en Buenos Aires. Había un gran placer y me encantaría seguir en otras ocasiones de hablar o profundizar o viajar con este mente. Vas a venir, ya lo tengo claro. Gracias, eso fue mi podcast Espacio Reflexión hoy con Antonio Arcos. Muchísimas gracias y que tengan un hermoso día. Gracias. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres formar parte de este espacio y compartir tus reflexiones, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Esto fue Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann.